Muy bien, vamos a iniciar la conferencia final de las jornadas de investigación de este año 2023, una ponencia del profesor Carlos Jorge Orogoñi sobre el Archivo Real y General de Navarra, que viene a colación también con el curso, repetimos, que tendrá lugar en Cotor en septiembre sobre archivos y bibliotecas reales. Carlos, cuando puedas. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Yo esto más que una conferencia lo quería un poco dar un poco de poco tono de charla, un poco un plan un poco más informal y sobre todo intentar que sea algo útil y pragmático con la información poco necesaria de sobre todo dar a conocer un archivo que por desgracia es excepto en Navarra y quizás en el País Vasco, es relativamente poco conocido. Y es una pena porque es muy rico, es tremendamente rico, sobre todo para temas de baja Edad Media. Pero bueno, antes de nada, pues quería agradecer, como es de rigor, a la organización de estas jornadas y en especial al profesor Rodríguez el que me dejen hablar hoy aquí. Como les he comentado antes, pues se me ha encargado hablar de un archivo que, por desgracia, es poco conocido para los medievalistas que no son navarros. Y en consecuencia, yo creo que puede ser interesante que los doctorandos lo conozcan un poco. Y es una pena que se le conozca tampoco fuera de Navarra o el País Vasco, porque conserva algunos de los fondos documentales más ricos de la Baja Edad Media prácticamente de toda Europa. Y ello se debe a que Navarra, como suele decir una historiadora francesa, Beatriz Ledoux, fue el reino más pequeño de Europa durante la Edad Media. Y precisamente por ser reino durante el siglo XIV, pues tuvo una organización bastante compleja, a pesar de su pequeño tamaño, lo que dio lugar a una burocracia y una producción de documentación relativamente abundantes. Pero bueno, en primer lugar, señalar el tema del nombre, la cuestión del nombre. Recuerdo que, bueno, José Manuel me hablaba siempre de Archivo Real en Navarra. Mm, el nombre oficial, que normalmente, bueno, es lo que aparece sí, a nivel, bueno, en la puerta del archivo, se llama Archivo Real y General de Navarra. Sin embargo, habitualmente, normalmente, entre los investigadores, entre los medievalistas y además desde hace mucho tiempo, como se le llama, es Archivo General de Navarra. Y sus siglas, que siempre se utilizan, eh, igual que las de AHN o AK, pues, pues son muy habituales. AGN es lo habitual. Ustedes lo encontrarán en todas las publicaciones y se sigue citando así. En primer lugar, comentarles que el archivo está en Pamplona, en la capital de Navarra, y es tremendamente accesible. Es un archivo público, no depende del Estado, no es un archivo estatal, sino que depende de la Comunidad Autónoma de Navarra y nunca dependió directamente del Estado. Antes de la Comunidad Autónoma dependió de la Diputación Foral de Navarra. Pero está abierto a cualquier usuario o investigador y el acceso, ya les digo, es fácil y sencillo. Yo recuerdo que cuando fui allí, pues fui con mi tarjeta nacional de investigador y prácticamente ni me la miraron. Yo creo que se accede simplemente con el DNI. No es, ya les digo, es totalmente accesible y además, bueno, es muy acogedor. Directamente el personal te atiende y te pregunta qué es lo que quieres mirar, que te orienta rápidamente. En ese sentido, ya les digo que es muy fácil. El acceso no tiene ningún problema. Y comentarles también que es un archivo tremendamente rico porque en realidad es más que un archivo, es un archivo de archivos. Es decir, está formado por una conjunción, una justaposición de diferentes archivos. Y es algo un poco parecido, a mí me recuerda a lo que ocurre, por ejemplo, con el Archivo Histórico Nacional, que en el fondo es eso. Mi charla yo la he estructurado, ya le digo que intento ser un poco ir al grano y ser lo más pragmático y ir un poco a lo que sea más útil para cualquier medievalista. Pero bueno, primero comentar muy brevemente el origen, luego comentar un poco el tema de la sede, porque tuvo una sede muy tradicional hasta principios del siglo XXI y después ha tenido un cambio de sede a principios, en el año 2003, a otra sede que es interesante, por lo que luego les comentaré, pero también está muy bien en la sede actual.
Y luego les comentaré directamente un poco el tema de las secciones que son útiles para un medievalista. Tiene muchas secciones, tiene mucha documentación, son aunque bueno, les comentaré que bueno, también al principio del siglo XXI estas secciones que son muy tradicionales, hubo un cambio en el cuadro de organización de fondos y bueno, hay una organización que es un poco diferente a nivel archivístico a la tradicional, pero estamos en las mismas. Igual que con el nombre siempre se llama Archivo General de Navarra, los investigadores siguen hablando de las secciones y las asignaturas se siguen conservando exactamente igual, con lo cual, bueno, es un tema que es importante a nivel archivístico, pero para nivel de investigación de medieval, pues es más secundario, con lo cual las secciones tradicionales se siguen conservando. Y les comentaré básicamente cuatro secciones que son las interesantes a nivel de medieval, porque ya les digo que el archivo es mucho más grande y de hecho actualmente con las últimas remesas de documentación que ha llegado, eh, la mayor parte de la documentación que tiene este archivo es ya de fondos contemporáneos, es de casi 60% ya son fondos contemporáneos. Pero vamos, ya les digo que hay cuatro secciones que son las que interesan a nivel del medievalista. Y bueno, y terminaré mi charla con el tema que quizás más les interesa a los doctorandos actuales, que es el tema un poco de la informatización y la presencia en Internet del archivo, qué cosas están digitalizadas y están a la disposición del investigador en Internet, que ya le verá que hay muchas y muy interesantes. Pero bueno, muy rápidamente, para que no se me vaya el tiempo, comentarles de forma muy sintética cuál es el origen de este archivo. El origen de este archivo está, bueno, un poco en el final del antiguo régimen y comienzos del régimen liberal en Navarra. Es en ese momento cuando mm, Navarra deja de ser un reino, que hasta entonces se había mantenido como un tal reino dentro de la monarquía española con su propia autonomía y pasa a ser una provincia. Una provincia con sus peculiaridades, pero una provincia. Y en ese momento pues, el año 1836 es un poco el origen más remoto de este archivo, cuando se pasan a fusionar dos archivos tradicionales diferentes, dos archivos del antiguo régimen en Navarra. En primer lugar, el antiguo archivo que se llamaba del Reino, que en realidad era el correspondiente a las Cortes Navarras, antiguas Cortes Navarras, y a la Diputación de esas Cortes. Y es toda esa documentación que es generada por estas instituciones se le llamaba el Archivo del Reino. Y el archivo de otra institución muy importante de la Baja Edad Media y del antiguo régimen en Navarra, que era la Cámara de Comptos. Ya les comentaré lo que es. Pues tenía también su propio archivo y en el año 1836 estos dos archivos, al extinguirse el antiguo régimen, se fusionan en uno único que pasa a depender de la Diputación Provincial, o bueno, como se llama en Navarra, la Diputación Foral, y da origen al archivo, a lo que va a ser el Archivo General de Navarra, en ese momento, año 1836. Es interesante porque, bueno, enseguida este archivo se organiza bastante bien, eh, pasa a ser, pasa a ser abierto, enseguida a ser un archivo público, empieza a ser visitado por, sobre todo, investigadores franceses que se dan cuenta de su importancia y que siempre lo han valorado mucho. Y sobre todo empieza a ser organizado por archiveros bastante competentes, han tenido bastante suerte, el caso de Navarra. Citaré, por ejemplo, uno muy famoso, Jan Guas y Miranda, en el siglo XIX, que hizo una labor de organización muy importante. Y sobre todo comentarles de forma muy rápida el tema ya de la sede del edificio. Inicialmente este archivo va a estar ubicado en una zona privilegiada, muy céntrica, y es en el propio palacio, que se llama así, Palacio de la Diputación Foral de Navarra, que actualmente es el Palacio del Gobierno de Navarra, el Gobierno Autonómico de Navarra, que está en un sitio privilegiado de Pamplona, está al lado de la... ¿Han estado ustedes alguna vez en San Fermines? Pues al lado de la Plaza del Castillo. La Plaza del Castillo, la plaza principal de Pamplona, pues está en una esquina donde desemboca con una avenida muy importante de Pamplona, que es la avenida Carlos III. Pues ahí está el Palacio de Navarra y inicialmente este archivo está dentro del Palacio de la Diputación, de entonces conocida como Diputación de Navarra, Diputación
Diputación Foral, que de hecho durante mucho tiempo y todos los pamploneses lo conocían como el archivo de la Diputación, no lo conocían tanto como archivo general, sino archivo de la Diputación, cuando no lo era. Y luego tiene una cosa muy interesante y es que a finales del siglo XIX, cuando se les va quedando pequeño, cuando se integran más fondos, en este caso procedentes de fondos judiciales, eh, se hace un edificio exprofeso para archivo dentro del complejo del Palacio de la Diputación. Es decir, ya no está tanto en el edificio de la Diputación, sino en un edificio que está al lado, anexo al Palacio de la Diputación, que está hecho es profeso para ser archivo, y eso es una de las grandes novedades. Es uno de los primeros edificios que se hacen en España, es profeso para ser un archivo, y ahí va a estar en un sitio, ya les digo, que es muy bastante bueno, muy céntrico, muy accesible, durante casi un siglo, bueno, más de un siglo, hasta principios del siglo XXI. Es, yo le llegué a consultarlo ahí, y es un zan, eh, igual que muy tranquilo. Se entraba por la propia Palacio de la Diputación y una vez dentro del Palacio de la Diputación, posterior Palacio de Algodivos, y es que algo un poco se llegaba al edificio anexo del archivo y era, bueno, un entorno realmente agradable. Sin embargo, a partir de, bueno, también se terminó quedando pequeño, terminó teniendo sus carencias al haber sido diseñado a finales del siglo XIX, pues evidentemente terminó no siendo muy adaptado, muy en pleno siglo XXI no terminaba siendo muy práctico, tenía carencias técnicas, de tal forma que a partir del año 99, 1999 empezó a hacerse un nuevo edificio de archivo donde se terminó trasladando el año 2003-2000, lo conocían como el Archivo de la Diputación, que es un edificio muy interesante, también muy céntrico, no está al lado de la Plaza del Castillo, pero está lo que se llama el casco viejo de Pamplona, la zona más inicial de Pamplona, el barrio de la Catedral, para entendernos, y está ubicado en el edificio que se conocía como el de la Capitanía General, antigua Capitanía General, que estuvo abandonado durante bastantes años, a partir de los años 70, y bueno, fue rehabilitado por un arquitecto muy conocido, muy famoso, que a ustedes les sonará, Navarro, por supuesto, era Moneo, y se hizo en este edificio de la Capitanía General, que en realidad era un edificio que inicialmente había sido Palacio de los Reyes de Navarra, palacio románico del siglo XII, siglo XIII. La verdad es que se conserva poco, pero bueno, algo se conserva de esta época. Y posteriormente fue también el palacio del virrey de Navarra, luego el palacio del capitán general y luego fue la sede del gobierno militar de Navarra, de Pamplona. Y finalmente pues se rehabilitó, estuvo abandonado y se le rehabilitó con esta finalidad y ha terminado siendo pues un edificio efectivamente muy moderno por dentro y sobre todo tremendamente espacioso. Y efectivamente se hizo al lado una torre, se llama así, torre de fondos de depósito, con casi 10, 11 plantas, algunas de ellas subterráneas, con lo cual ya no tienen ningún problema para un poco el tema de conservación de los documentos, porque está perfectamente adaptado. Y el edificio antiguo es el que sirve un poco para la primera planta, para la sala de investigadores, muy espaciosa, muy grande, con todos los adelantos técnicos, en sentido muy cómoda. Y luego tiene la planta siguiente, arriba, la biblioteca auxiliar, también muy interesante, porque es muy grande y cuenta con publicaciones especializadas que a veces son difíciles de encontrar. Por ejemplo, en Madrid, muchas de ellas. En cambio, ahí sí se encuentran perfectamente. Y bueno, también tiene ahí los despachos de los archiveros, que son, bueno, ya les digo, muy accesibles, reciben muy bien a la gente y en ese sentido, pues ya les digo, es ahora mismo un edificio realmente muy moderno, al mismo tiempo que muy antiguo y está muy bien adaptado para la función ahora de archivo. Y bueno, lo primero que yo aconsejo cuando tiene uno que aproximarse a este archivo
como en todos los archivos, mirar si hay guía. Y efectivamente hay una guía. Hay guía, no, en este caso hay dos guías publicadas, que siempre es lo que hay que mirar primero cuando uno se acerca a un archivo. Hay dos guías del Archivo General de Navarra, una publicada en los años 50 por un gran medievalista, que fue Lacarra, pero evidentemente se ha terminado un poco anticuada, y a finales de los años 90 apareció otra publicada, que es un poco ahora mismo la que es más recomendable, debido al entonces director del archivo, que era Martinena, y que, bueno, responde un poco a la organización por secciones, que les he comentado que era la tradicional, que en lo que respecta a fondos medievales sigue siendo plenamente vigente y es la que yo les recomiendo que si alguna vez necesitan sea la que consulten. Aunque bueno, para la parte de fondos contemporáneos ahora ya se ha quedado un poco anticuada porque ha habido más incorporaciones de más fondos contemporáneos, tanto procedentes tanto de la comunidad autónoma como de organismos de la administración del Estado presentes en Navarra, que han dejado ahí también sus fondos en depósito. Bueno, dicho esto, comentarles un poco el tema de las secciones que más interesan a un medievalista. Son 4. Les he comentado antes que, bueno, estas son las secciones tradicionales, pero que a principios del siglo XXI, precisamente, un poco coincidiendo con el cambio de ubicación del archivo, su sede actual, pues los archiveros hicieron un nuevo cuadro de clasificación de fondos en el que se suprimía un poco el término secciones y se sustituía por fondos. Este cuadro de clasificación, que está muy bien a nivel archivístico, está publicado en la página web del archivo y, bueno, ya les digo que responde muy bien al tema de la archivística actual, pero que en lo que a nosotros nos interesa como investigadores medievalistas, pues la verdad es que los historiadores navarros siguen utilizando el sistema de secciones, siguen hablando de secciones y la verdad es que sigue todavía siendo vigente. Simplemente cambias la palabra sección por la palabra fondo y la asignatura es exactamente igual. Y tú vas con tu referencia de la asignatura de sección y te siguen sirviendo igual el documento que te interesa. Con lo cual, nosotros vamos un poco a hacer lo mismo aquí, vamos a seguir hablando de secciones, aunque ya les digo que hay este cuadro de clasificación que habla solamente de fondos. Y bueno, ya les comento que son sobre todo 4 las secciones o fondos que nos interesan a nivel de historia medieval. En primer lugar, lo que se llama la sección de reino o sección o fondo de organismos de la antigua administración del Reino de Navarra. Les comento que este es un poco el núcleo del archivo inicial, del Archivo General de Navarra. Y aquí lo que se conserva en este que se llama Reino, en realidad es la documentación de las Cortes de Navarra y de de la Diputación de las Cortes, el organismo, igual que en otros reinos de la península ibérica, que un poco entre la celebración de Cortes se hacía cargo un poco de las cuestiones que había mandado una determinada reunión de Cortes hasta que se celebrasen otras. Tema de recaudación de tributos y, bueno, de gestión de las diferentes, bueno, protestas o quejas que se habían planteado en la reunión de Cortes anterior. Pues esto generaba su documentación y efectivamente yo la traigo aquí porque empieza a partir de finales del siglo XV, con lo cual entra un poco en la cronología medieval, pero ya les aviso que en la práctica luego la mayor parte es de época moderna, es de época del siglo XVI, XVII, XVIII. De hecho, la serie de actas de las Cortes, empieza en el siglo XVI y las actas también de la Diputación de las Cortes empiezan también más bien en el siglo XVI. Pero ya digo que empieza a haber documentación ya de finales del siglo XV y es por eso por la que se lo comento aquí. A este respecto, comentarles que de esta sección cuenta con inventarios, manuscritos, que están accesibles en la sala de investigadores,
en la cual, bueno, lo hicieron estos grandes archiveros, que afortunadamente ha tenido este archivo desde el siglo XIX y que son tremendamente completos y útiles. En ese sentido, pues bueno, se va enseguida a la documentación que interesa. En este caso, el inventario es de este archivero del siglo XIX que fue Jan Was y Miranda. Y está, ya le digo, son 6 volúmenes manuscritos y está a disposición del investigador en la sala de investigadores de este archivo. Pero bueno, la principal sección a nivel de historia medieval de este archivo, la clásica, la que más interesa, la que es brutal a nivel de su interés para el historiador medievalista, es la sección de comptos, comptos reales. Comptos en el romance bajo medieval navarro significa cuentas. Efectivamente son eso, cuentas, pero cuentas tremendamente completas y tremendamente informativas. ¿A qué responde esta sección? Pues a un organismo bajo medieval que se crea, bueno, se supone que es de mediados del siglo XIV, aunque tiene precedentes ya desde el siglo XIII, que es la Cámara de Comptos. La Cámara de Comptos es un organismo del Reino de Navarra que funciona como un actual Tribunal de Cuentas, es decir, controla todos los ingresos y todos los gastos, pero con una minuciosidad absoluta. Y además tiene otra faceta tremendamente interesante para el medievalista y que en su momento puso de relieve este archivero que fue director de archivo muchos años, que les he comentado, Martinena, el autor de la guía que les he citado antes. Pues este autor, este archivero, descubrió que dentro de esta sección de comptos, junto con las cuentas, no solamente estaba la documentación de la Cámara de Comptos, sino también se conservaba parte del antiguo archivo real. Y por archivo real me refiero a la documentación emitida por los reyes de Navarra desde el siglo XII. Efectivamente, esta sección cuenta con documentación a partir del siglo XII. Hay varios cartularios de los siglos XII, XIII, sobre todo XIII, con documentación emanada por los reyes de Navarra de la época. A partir, más o menos, para que se haga una idea, a partir de Sancho VI, hasta la dinastía de los condes de Champaña, Teobaldo I, Teobaldo II. Este es el antiguo archivo real que, por diferentes motivos, él cree que a finales del siglo XIII o ya a principios del siglo XIV se terminó integrando por cuestiones administrativas en el archivo de la Cámara de Comptos, con lo cual está un poco entremezclado dentro de esta sección de comptos. Ya les digo, aquí van a encontrar, es una documentación tremendamente rica, de la mejor que se puede encontrar de historia medieval en toda Europa, porque aparte del archivo real y esto de las cuentas, estas cuentas son tremendamente informativas. Junto con las cuentas en sí, te dan los motivos, te detallan prácticamente con toda suerte de detalles, pues quién paga, por qué es lo que se compra, qué es lo que se vende, todo, todo, todo lujo de descripción de todo tipo con todo tipo de detalles, ya les digo, es tremendamente rico. Y bueno, dentro de esta sección de comptos se distinguen varias series que les comentaré de forma muy rápida. En primer lugar, mm, están lo que se llaman las cajas o cajones, que responde aquí está documentación medieval. Aquí en el siglo XVIII, uno de estos archiveros importantes, en este caso fue un monje benedictino, procedente de Silos, por cierto, que fue al que la Diputación de Navarra le encomendó un poco la organización del archivo de comptos y este lo que hizo fue toda la documentación medieval, organizarla en una serie de cajones o cajas y vas desde el siglo XII hasta el XV. Y ahí te encuentras con toda facilidad, bien ordenado, por orden cronológico, documentación medieval.
Junto a ello, hay luego otra serie que es lo que se llaman los registros. Los registros son realmente las cuentas. Ahí están, son libros de cuentas organizados. Estos son de los siglos XIV y XV. Todo año por año, mm, ingresos y gastos, incluso a nivel geográfico, con una información de tipo económico, social, incluso demográfico, tremendamente rica. Y finalmente, y aunque esto nos interesa menos, lo que se llaman los papeles sueltos, que son los que son más de moderna, que escaparon un poco a esta organización de cajones que se hizo a finales del siglo XVIII por parte de este monje benedictino, y que a pesar de ello, hay algunos de ellos siguen siendo de Edad Media, pero son pocos. La inmensa mayoría de estos que se llaman papeles sueltos corresponden ya a Edad Moderna. En ese sentido nos interesa menos. Lo importante de esta sección y lo que más nos interesa como medievalistas, pues que está muy bien descrita, muy bien organizada, muy accesible, porque de esta sección se hizo un catálogo tremendamente completo por parte de dos de estos grandes archiveros que tuvo el Archivo General de Navarra en el siglo XX, en este caso, José Ramón Castro y Doate, que publicaron un catálogo tremendamente completo en nada menos que 52 volúmenes de esta sección, con lo cual está muy bien descrita, es muy fácil manejarla y que, bueno, está, ya te digo, está publicado, está accesible en la sala de investigadores del archivo y además está, con cierta frecuencia yo me he encontrado esta obra en otros archivos. Con cierta frecuencia se encuentra en la sala de investigadores de otros archivos. Yo recuerdo que estaba en la sala del Archivo Histórico Nacional, quiero recordar que en Codón Aragón también estaba. Ya digo, es una obra bastante difundida, es fácil de encontrar, con lo cual uno puede ir un poco a tiro hecho y buscar lo que le interesa, buscar la referencia en el catálogo y luego ir, cuando se le interesa, ir al documento, ir al archivo con la referencia recogida y rápidamente. Con lo cual, ya les digo que es tremendamente útil y tremendamente sencillo el investigar en esta sala para un medievalista. Y es una documentación tremendamente rica. Bueno, ya para ir rápido, otra sección que es muy interesante y que además es la que guarda la documentación más antigua. Es la sección de cledo. Cledo o fondos eclesiásticos en el cuadro de organización más reciente, que es como se la denomina. Esta sección de cledo recuerda mucho a la que es, que se llama igual en el Archivo Histórico Nacional. Efectivamente responde prácticamente a lo mismo, y es a los fondos de la desamortización eclesiástica del siglo XIX. Pues bien, en el caso de Navarra, el caso es un poco más complejo, ya que tras la desamortización, en lugar de ir estos fondos de la documentación, sobre todo de monasterios, pero no solamente monasterios, en lugar de ir a parar al Archivo Histórico Nacional, alguna parte se quedó en la Delegación Provincial de Hacienda de Pamplona, hasta los años 1920-1930. Y a partir del año 1930-31 pasó de la Delegación de Hacienda, pasó al Archivo General de Navarra. Con lo cual, cuando uno tiene que investigar algún asunto eclesiástico de historia medieval de Navarra, se encuentra que tiene un poco que conjugar las dos cosas. Tiene que mirar lo que hay en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, que lo hay, y tiene a la vez que mirar lo que hay en el Archivo General de Navarra, en esta sección de Cledo, que es también tremendamente interesante porque cuenta con la documentación más antigua. En este caso, hay documentos a partir del siglo X. El siglo X, correspondientes sobre todo a monasterios, monasterios cistercenses, monasterios benedictinos e incluso premonstratenses. En este caso, yo por mi experiencia, creo que, bueno, la mayor parte, por razones que se desconocen, terminó estando en el Archivo General de Navarra y solamente una parte menor es la que está en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Cledo. Pero ya les digo que hay un poco que jugar con las dos cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, que tuve que mirar una cuestión referente al convento del Crucifijo de Puente de la Reina, pues me encontré que había documentos tanto en el Archivo Histórico Nacional como
Archivo General de Navarra quedan complementarios. Eran el mismo fondo que por razones desconocidas una parte había terminado en el Archivo Histórico Nacional y otra en el Archivo General de Navarra. Pues bueno, pues había que mirar las dos cosas para tener la imagen completa. De este fondo, esta sección también está muy bien descrita, pero en este caso no está publicado, pero hay varios instrumentos de descripción mecanografiados, manuscritos, también a disposición del investigador en la sala de investigadores, y es bastante fácil un poco el ir a buscar la documentación a través de estos instrumentos de descripción, por lo que para el investigador no hay ningún problema. Comentarles que, bueno, de esta documentación medieval, de esta sección de Cledo, en una buena parte está ya publicada a través de, bueno, obras de historiadores navarros del siglo XX, pues muchas colecciones diplomáticas se han hecho ya a partir de esta documentación. Una última sección que interesa, que también tiene un poco su paralelo en el Archivo Histórico Nacional y que, bueno, tiene información de relevancia para un medievalista. Sección de códices y cartularios. Mm, Como saben, también en el Archivo Histórico Nacional hay una sección de códices, pues aquí lo mismo. Y responde exactamente a lo mismo, es a la misma finalidad. Es una sección que se llaman los archiveros de carácter facticio. Es decir, no responde a ningún origen en una institución del antiguo régimen, sino simplemente que de forma más o menos arbitraria, archiveros de los siglos XIX, XX, pues los códices y cartularios más importantes de diferentes secciones para tenerlos un poco más controlados y mejor, bueno, mejor organizados, pues los extraen de las diferentes secciones, en este caso fundamentalmente de la sección de coptos y de la sección de cledo, y los configuran en una sección aparte, que es esta sección de códices y cartularios. Y aquí, bueno, pues se pueden imaginar a nivel medieval de un gran interés. Sobre todo les llama la atención la existencia de varios cartularios reales, cartularios hechos en el siglo XIII, recopilando documentación del siglo XIII y también del XII, de ahí su interés. Al mismo tiempo también cartularios de monásticos, con lo cual, bueno, se puede imaginar. Eso sí, también lo mismo que les he dicho de la sección de credo, pues aquí lo mismo. Varios de estos cartularios, varios de estos códices están publicados. Se han publicado a lo largo de los siglos XIX y XX y principios del XXI. Y bueno, ya para terminar, comentarles un poco de información más o menos útil o pragmática de lo que, bueno, normalmente a los doctorandos actuales enseguida es lo primero que miran. La A nivel informático, a nivel de digitalización de fondos y a nivel de Internet, que se puede encontrar en Internet esto. Pues bueno, pues se ha hecho mucho y muy bueno, afortunadamente. Y esto se ha hecho en los últimos años, más o menos en los últimos 20 años, 25 años, pues ha habido fondos y ha habido una preocupación de archivo por este tema. Y bueno, desde los años 90 se empezó ya la tarea de digitalización de fondos y además se empezó y han tenido prioridad, afortunadamente para nosotros, los fondos medievales. Los fondos medievales es de lo primero que se ha digitalizado, junto con los fondos de los tribunales regios de la Edad Moderna, del Tribunal de la Corte y del Tribunal del Consejo de Navarra de Edad Moderna, que esos también se han digitalizado enseguida. Pero vamos, junto con esos, los primeros que se han digitalizado, los fondos medievales y en especial los fondos de comptos, de la sección de comptos, que son, ya les digo, que es la sección un poco estrella del Archivo General de Navarra, la que normalmente los historiadores medievalistas más van a consultar. Pues afortunadamente se hizo un convenio, se digitalizó con Informática del Corte Inglés, es la empresa que empezó a hacerlo, y luego posteriormente el gobierno de Navarra hizo un convenio con la Universidad Pública de Navarra para la descripción de estos fondos de comptos y su informatización, llevar a cabo una base de datos, un buscador informático con los fondos de comptos, fundamentalmente. Y efectivamente, a lo largo durante 10, 15 años, hasta más o menos el año 2010, ha funcionado este convenio, luego se cambió a contrato, pero más o menos se terminó
yo creo que con la crisis pasada del año 2010. Y bueno, el resultado es que un equipo de la Universidad Pública de Navarra, dirigido por medievalistas, por profesores que a ustedes les sonará, Juan Carrasco y Eloísa Ramírez Baquedo, pues se ha dedicado a hacer una base de datos con la descripción informática de la documentación de Comptos. Y posteriormente esa información se ha volcado en Internet a través de un buscador, que es lo que encontrarán ahora actualmente. Si ustedes entran, está dentro de la página web del Gobierno de Navarra, van a la parte de Archivo General de Navarra y ahí les saldrá el buscador, y en el buscador tienen toda la información, toda la descripción de la sección de Comptos informatizada. Y lo que es más importante, junto con la descripción de cada registro, de cada caja, les sale digitalizada el registro correspondiente de la Cámara de Comptos, de la sección de Comptos. Ya les digo, es tremendamente útil. Ahora es tremendamente sencillo el observar el consultar la sección de Comptos reales. Y les sale el códice entero en pantalla. Y ustedes luego pues, pueden ampliar la imagen, moverla, todas las ventajas que la informática actual conlleva, pueden ustedes utilizar para la consulta de esta documentación medieval. Ya les digo que en este sentido los avances han sido brutales. Y afortunadamente, ya les digo, es una documentación tremendamente rica y de extraordinario interés para el medievalista. Y ya les digo, es un archivo muy rico y muy accesible, y conviene que los medievalistas lo conozcan, y especialmente los doctorandos. Y a través de Internet pues, se puede acceder a mucha información. Bueno, y creo que ya he consumido el tiempo, así que bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante vuestra comunicación. La verdad es que es súper interesante. La verdad es que es un archivo que hay que disfrutar más y, como tú dices, ha puesto muchas facilidades, con lo cual siempre es de agradecer. Y está ahora mismo también echando un vistazo a la base de datos. Está bien, porque además te sale el cómputo directamente y puedes hacerlo. Sí, sí, ya No, le digo, no, es no, impresionante. no te sale la transcripción, te sale el documento. Sí, te sale el documento, efectivamente, pero vamos, te sale la descripción del registro con la cronología, las cuentas a qué corresponden, una descripción de la unidad documental, y luego te sale efectivamente digitalizado pues el registro con sus 200 o 300 folios, que es lo que tienen, ¿eh? Sí, sí. Está bastante. No sé si queréis comentar algo respecto a la charla de Carlos Barquero, ¿no? La verdad es que es súper, sí, así muy clara y la verdad es que, bueno, se puede ir físicamente y se puede consultar vía internet, con lo cual, pues también está muy bien ambas Sí, cosas. yo digo que luego físicamente es muy, muy sencillo. La ubicación es muy céntrica, dentro del casco viejo. La recepción es estupenda, te reciben con los brazos abiertos, casi U- casi ni te piden el DNI Una, ni un una carnet. pregunta, no entra bien en la página. Estos índices que me comentabas de los archiveros del siglo XIX, del siglo XX, que son varios son 50, 30 volúmenes, ¿también están Sí. digitalizados o se pueden descargar o solamente se pueden consultar en sala? Yo creo que estos están publicados y están, vamos, se encuentran con Es que facilidad yo, en el resto de España, pero creo que no están digitalizados. Yo por lo menos no recuerdo haberlo visto digitalizado. Esto se publicó entre los años 60 y 70 del siglo XX. Y es el típico obra que te encuentras en las salas de investigadores de los archivos estatales. Te lo encuentras enseguida. Están ahí de libre acceso normalmente, pero no recuerdo que estén digitalizados y que estén en Internet, no lo recuerdo. Pero vamos, yo les digo que estaban publicados, y es relativamente sencillo el encontrarlos cerca de la casa de uno, vamos. pues voy a parar a profesor Enrique Notera, a ti cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo primero felicitar a los tres doctorandos ponentes y después a Carlos Barquero por su excelente conferencia, muy, muy clarificadora. Yo era únicamente en relación con esta cuestión que estabais ahora tratando sobre estos volúmenes de Florencio Idoate y de José Ramón Castro, que yo recuerdo que los consulté
lo que no recuerdo porque ya hace muchos años, pero me parece recordar que fue en el Archivo Histórico Nacional, o es posible que incluso también en la Biblioteca Nacional, casi seguro que están también, pero vamos, que son muy fácilmente accesibles, son una maravilla, son completísimos y insisto en lo mismo que dice Carlos, yo creo que no están digitalizados porque recientemente en alguna ocasión he mirado a ver si estaban digitalizados y desde luego no lo he encontrado, o sea que yo ratifico un poco lo que dice Carlos. Es una pena que no estén digitalizados, pero vamos, creo que no lo están, pero en cualquier caso se localizan fácilmente. Nada más que eso, gracias. Sí, bueno, yo corroborar lo que dice Enrique. Yo recuerdo que estaban en la sala de investigadores del Archivo Histórico Nacional, estaban seguro. No sé si seguirán estando, porque hace tiempo que no he podido ir, pero antes estaban. Y creo recordar que en la sala creo que en la sala Cervantes, en la sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional también estaban de libre acceso. Eran relativamente accesibles. Es que el gobierno vasco tiene bastantes cosas publicadas, también de Navarra. En fuentes documentales medidas del País Vasco está metiendo varias cosas de Navarra. Entonces ahí hay que, no tanto al GN, sino en las páginas del gobierno vasco, de fuentes documentales de medidas del País Vasco, y tienen varias cosas. Me suena que he visto también algo de Navarra ahí publicado directamente. Sí, lo que tiene el gobierno vasco, bueno, no tanto el gobierno vasco, sino que se llama la Sociedad de Estudios Vascos, es una colección riquísima también de fuentes medievales y ahí han publicado también mucha documentación del Archivo General de Navarra, documentación medieval, además se llaman así los volúmenes. Documentación medieval, Archivo General de Navarra del siglo XIII, creo que hay varios volúmenes. Sí, no, Y ahí, estoy viendo, ahora estoy viendo mismo la página de esa sociedad de Eusko y Eusko Euskasuna, o lo y que sea. Kaskuntza.eus, y tiene varios publicados varios comptos por registros Sí. y los índices. O sea, que bueno. Y estoy viéndolo y es. Pom, pom, pom. Incluso documentación riojana también, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. es vascongadas en sentido amplio. Sí, de Aitor Pescador Medrano, tiene, bueno, comptos, registro, bueno, por años directamente. Son Claro. autores buenos los que los hacen, ¿eh? Hay autores muy buenos los que publican ahí documentación. En ese sentido es muy útil. O sea que, bueno, lo haga el gobierno vasco, lo haga el gobierno navarro, lo haga el gobierno de España, Por quien sea, supuesto, pero que lo por publiquen. supuesto. Para mí, yo en eso soy tremendamente pragmático. Sí, sí. Por supuesto. No, lo importante es que la computación esté accesible a Pero vamos, los investigadores. no han publicado todos los contos porque es No, imposible. no, no. O sea, han publicado una parte, sobre todo los primeros. Yo recuerdo que hay, sobre todo, documentación del siglo XIII, principios del XIV, creo recordar, en esa colección. Pero es que es una sección tan rica, tan grande, que bueno, sería necesario hacer una monumenta histórica Germania aplicado a contos para poderlo publicar entero. Bueno, sabéis ahora que el gobierno gallego tiene el Monumento Historia Galiciae. La acaban de poner en la red y es con la documentación de varios monasterios, de varios tumbos de monasterios, también son también consultables.